Abramos, hermanos, la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 16, donde vamos a leer la Sagrada Escritura. Es ya el último capítulo que vamos a comenzar este día a estudiar con la ayuda del Señor. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 16, versículo 1 en adelante: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. La semana anterior estuvimos finalizando el capítulo 15 de esta carta a los Romanos, y tal vez usted recordará que al final, cuando estábamos ya finalizando, le mencioné que la carta a los Romanos precisamente termina allí.
en Romanos 15, versículo 33, con el amén que tiene al final ese versículo 33. Y luego también le expliqué, y también yo ya lo había dicho en la introducción cuando comenzamos a estudiar la carta a los romanos, que el capítulo 16 es otra carta que Pablo envió y que la pusieron a continuación de Romanos, y por eso es que hoy nosotros la tenemos como que si fuera un capítulo extra de Romanos, cuando realmente no es así. Quiero explicarle eso que dije así muy rápidamente la vez anterior, explicárselo un poco más detallado, aunque ya lo hice cuando hicimos la introducción a la carta a los romanos. Pero como la carta de Pedro dice que el repetir las cosas es importante porque es la manera como aseguramos el aprendizaje. Y para nosotros, decía, esa carta no es molesto. Entonces, a mí tampoco me es molesto, hermanos, repetir algo pues que ya habíamos mencionado. Pablo escribió varias cartas durante su ministerio, y las cartas que Pablo escribió o que dictó son llamadas las cartas auténticas de Pablo. Se le llama auténticas para diferenciarlas de aquellas otras cartas que son pseudonímicas, que llevan el nombre de Pablo, pero que realmente ya no fue él directamente quien las escribió, sino que fueron sus discípulos una vez que Pablo había muerto. Pero hablando de las cartas auténticas de Pablo, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos 13 cartas auténticas de Pablo. Probablemente Pablo escribió más. Ahí, por ejemplo, está la carta de la Odisea, que se menciona en las Escrituras, pero que obviamente nosotros no tenemos en el Nuevo Testamento una carta que se llame carta a los laodicenses. Aunque algunos han dicho que la carta a la Odisea era la misma de los colosenses, pero ese es otro tema. Entonces, probablemente Pablo escribió más de 13 cartas, no lo sabemos. Pero lo que sí es realidad es que se conservan de Pablo 13 cartas auténticas que él escribió o dictó. Más que todo eran dictadas, ¿verdad? Pero es un decir al expresar que él las escribió. Estas cartas él las envió con diferentes destinatarios, a veces a personas, como en el caso de Filemón, y todas las demás realmente eran para iglesias en diferentes ciudades o zonas. Cuando Pablo muere, lo único que le quedó a las iglesias fueron estas cartas que él había enviado y que habían sido guardadas cuidadosamente por los hermanos. Y ellos las leían como parte del culto cristiano. Era una persona que supiera leer, que no había muchas, la leía en voz alta para que todos los demás escucharan lo que Pablo había escrito. Pero pronto, y aún antes de la muerte de Pablo, ya los cristianos sabían que él había enviado, por ejemplo, los hermanos de Corinto sabían que Pablo había enviado cartas a los filipenses, que había enviado una carta a los romanos, que es la que terminamos la semana anterior en el capítulo 15. Entonces a ellos les dio interés, y como ya Pablo había muerto, ellos querían tener todo lo que Pablo había enseñado. Así es como las iglesias comenzaron a intercambiar las cartas que cada una había recibido. Entonces llegó un momento cuando una iglesia no solamente tenía la carta que Pablo les había enviado a ellos, sino que ahora tenían esta otra y esta otra y esta otra, y este cuerpo de cartas de Pablo fue creciendo y creciendo hasta llegar al número de 13.
Pero entonces había duda acerca que si se necesitaban o faltaban cartas, más cartas de las que Pablo había escrito. Entonces, ¿cómo saber si ese número de 13 cartas auténticas de Pablo era ya el número total o si faltaba algo otra más por allá? Entonces, con el fin de, cuando ellos corroboran que ya no hay más cartas y que solamente son esas 13, entonces a ellos les pareció que era mejor redondear un número que fuera un número que pudiera expresar que era la totalidad de las cartas que Pablo había escrito. Entonces ellos piensan que una buena idea era que esas 13 cartas poderlas unir, algunas de ellas, porque varias de esas cartas tenían un destinatario común. Entonces, por ejemplo, si Pablo envió varias cartas a los corintios, entonces ¿por qué no unir esas cartas en una sola? Con el propósito de llegar al número de 7. Y entonces ese número de 7 que expresa totalidad le iba a dar a las iglesias la idea que si tenían las 7 cartas auténticas de Pablo, entonces tenían el cuerpo completo de las cartas que Pablo había escrito. Así es como comienza la tarea de comenzar a unir cartas. Hay cartas que quedaron tal y como eran, es decir, cartas que no hubo que añadirles nada más, como por ejemplo la carta a los Gálatas, es una carta de principio a fin. La carta de Filemón es una carta también de principio a fin. Es decir que ahí en Gálatas, por ejemplo, lo que tenemos es una carta, nada más. Pero, por ejemplo, Pablo a los filipenses les envió 2 cartas. Entonces, los cristianos decidieron esas 2 cartas a los filipenses unirlas y hacer una sola. Y eso es lo que hicieron. Por eso es que nosotros hoy tenemos una sola carta a los filipenses. Cuando estudiamos Filipenses, que hace ya un buen rato, ahí usted puede escuchar los argumentos, porque yo expliqué por qué son 2 cartas, en qué se reconocen. Y también el dato curioso que la carta que Pablo envió primero es lo que hoy es la segunda parte de Filipenses. Y la que envió después es la que hoy está como primera parte de Filipenses. Entonces ahí ya 2 cartas se habían fusionado en una. Pero por ejemplo, a los corintios, que es con quienes más Pablo intercambió correspondencia, Pablo escribió 6 cartas. De esas 6 cartas los cristianos las tomaron y 2 de ellas las unieron, las más largas, y al unirlas formaron lo que hoy nosotros conocemos como Primera de Corintios. Y las otras 4 cartas las unieron para formar lo que hoy es Segunda de Corintios. Entonces lo que originalmente fueron 6 cartas llegaron a ser 2. Lo mismo ocurre con Romanos. La carta a los Romanos va del capítulo 1 hasta el capítulo 15. Pero a esta carta le añadieron otra que se llama carta de recomendación, que va dirigida realmente a la iglesia de Éfeso. Pero como no menciona destinatarios, simplemente se la reconoce con el nombre de carta de recomendación. Entonces la suman a Romanos y así es como 2 cartas diferentes ahora son una sola, que nosotros la conocemos con el nombre de Romanos. De esta manera, fundiendo cartas, es como de 13 llegaron al número de 7 cartas auténticas de Pablo, que serían Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Filipenses, Gálatas,
Filemón, y me faltaría una más, que sería Primera de Tesalonicenses. Esas son las cartas auténticas de Pablo. La última carta que Pablo escribió fue Romanos. Ese fue como su testamento espiritual. Entonces, así, hermanos, es como se explica por qué el capítulo 16 es otra carta diferente que iba con otros destinatarios. La carta a los romanos y la carta de recomendación, que es la que hoy estamos comenzando a estudiar, se escribieron más o menos en la misma época. Se calcula entre el año 54 al 55 de nuestra era, es decir, ya muy cerca de la muerte de Pablo. Por eso es que se sabe que Romanos es la última carta. Pero en ese año, cuando él escribió Romanos, es que él escribe esta otra carta de recomendación. Romanos, Pablo le escribió desde Corinto, porque él ya iba camino a Jerusalén, como lo hemos dicho, ya lo estudiamos en el capítulo 15 de esta carta a los romanos. Pero de ahí mismo, de Corinto, es que él escribe la carta de recomendación para Febe, que es la que enviará a Éfeso, que es de donde él viene, y donde él se detuvo más tiempo que en ninguna otra ciudad. Entonces Febe, como ahí lo vamos a ver, vivía en Cencreas. Cencreas era la ciudad gemela, diríamos, de Corinto. Lo que ocurre es que es una gran península unida con el continente a través de una franja de tierra muy delgada. Desde un lado de esa franja de tierra, usted lo puede ver en un mapa, estaba Corinto, y del otro lado de esa franja de tierra, que eran unos pocos kilómetros, estaba Cencreas. Entonces la gente a todo eso le llamaba Corinto, pero realmente eran dos ciudades. Entonces, como Pablo está en Corinto, ahí es donde él se entera que Febe quiere ir a Éfeso, que es de donde él viene, y es la iglesia que él fundó y donde él impartió sus enseñanzas, escribió la mayor parte de sus cartas. Entonces él hace una carta de recomendación para que Febe la pueda llevar para Éfeso, y eso es lo que encontramos en este capítulo 16. Entonces, lo que hicieron los primeros cristianos, que fue unir estas cartas por las razones que le he explicado, es que a esta carta de recomendación ellos le quitaron lo que en latín se llamaba el prescripto y el proemio, que son aquellos elementos de las cartas que contenía, por ejemplo, el remitente, el destinatario, el saludo, la acción de gracias. De todo eso ha sido retirado para poderlo unir con la carta a los romanos, y que se convierta así, como hoy mucha gente lo entiende, como otro capítulo más de Romanos. Y la vez pasada también le expliqué que después del del versículo 33 del capítulo 15 de Romanos, lo que viene ya es el cierre de la carta, que es una doxología. Entonces eso lo separaron del final de Romanos y lo colocaron al final de la carta de recomendación, de tal manera que los saludos, la bendición o doxología, como se le llama también, que aparece en el capítulo 16, los últimos 3 versículos, del 25 al 27, ese era el cierre de Romanos. Entonces lo que hicieron los primeros cristianos fue que esa doxología o cierre de Romanos la separaron
insertaron la carta de recomendación y pusieron como cierre de ambas la doxología que realmente era de los romanos. Esto significa entonces que la carta de recomendación era muy pequeña, era muy breve, y además de eso, la mayor parte de ella eran saludos. Ahora, entre las variadas razones, hermanos, que se pueden mencionar de que por qué esta es otra carta, hay una bien fácil de entender y que es el argumento más poderoso. Y es que en Romanos, cuando estudiamos Romanos, usted se recordará que veníamos insistiendo en que Pablo no fundó la iglesia de los romanos. Es más, no se sabe quién fundó la iglesia a los romanos. Pablo nunca había estado allí. Y en los últimos capítulos, sobre todo en el 15, usted recordará que hemos visto que Pablo insistía en que él había querido ir varias veces, también lo dice en el capítulo 1, que siempre él había querido ir a Roma, pero que diversas ocupaciones del ministerio no le habían permitido ir. Entonces Pablo nunca había estado en Roma, él no conocía a los romanos y los romanos tampoco lo conocían a él, habían oído hablar de él. Entonces, si realmente el capítulo 16 fuera parte de la carta a los romanos, ¿cómo es que si Pablo nunca había estado en Roma, cómo es que conoce tanta gente como la que está saludando ahí? Porque no hay ninguna otra carta de Pablo que tenga tantos saludos personales como los que él está dando aquí. Y no solamente es saludar gente, sino que los saludos que él hace, él va describiendo cualidades de esas personas a las cuales está saludando. Sabe quién es pariente de quién, sabe quién pertenece a qué familia, sabe los hechos notorios en varios casos de ellos, de lo que han hecho en la obra de Dios. ¿Cómo se explicaría eso? De que si Pablo nunca había estado en Roma, no los conocía, ¿cómo es que está saludando a tanta gente? Ese, por ejemplo, es un argumento básico que nos deja ver que esta es otra carta diferente, ya no es Romanos. También, hermanos, tengo que expresarle que esta carta de recomendación tiene una adición. La adición eran aquellas cosas que los copistas de las cartas de Pablo añadían, no por mala intención, sino que porque probablemente eran enseñanzas de Pablo y entonces ellos las introducían. Entonces la carta de recomendación tiene una adición. Ahí usted la puede ver en lo que hoy es el capítulo 16 de Romanos. La adición va del versículo 17 hasta el 20. Esa es una adición que no pertenecía a la carta original de recomendación que Pablo dictó. ¿Por qué lo sabemos? Porque es bien claro, mire, en el versículo 16. Bueno, él ha venido saludando. Saluden a Mengano, saluden a Filólogo, salúdense unos a otros, dice el 16, con un beso santo. Y oiga ahora, todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Es decir, es él el que ha estado, saluden a Mengano, saluden a la sutana, saluden aquí, saluden allá, saluden para acá, saluden para allá. Pero hoy dice, las iglesias les envían saludos. Es decir, él va a comenzar a dar saludos, a enviar más bien saludos. Entonces dice en el 21, saludos de parte de Timoteo, mi compañero. El 22, yo Tercio, que escribí la carta, también lo saludo.
En el 23, saludos de Gallo. Pero ese cambio de que yo mando saludos a decir las iglesias los saludan, el cambio se da en el versículo 16. Por lo tanto, significa que originalmente del versículo 16 saltaba al versículo 21. Y lo que tenemos entre el 16 y el 21 es una adición, que no fueron inventos de los copistas, sino que probablemente esas palabras que Pablo menciona ahí, que es cuidarse de los que provocan divisiones, a lo mejor fueron palabras que Pablo dijo, bueno, de seguro las dijo en algún momento o en varias ocasiones. Alguien les recordó, y para que esas palabras no se perdieran, las incluyeron ahí, hicieron el espacio y las incluyeron ahí. Ahora, si usted pregunta, ¿y cómo era que se atrevían ellos a cambiar la palabra de Dios o añadirle a la palabra de Dios? Es que ese es el error. Que para ellos esto no era palabra de Dios, esta era una carta que el amigo de ellos, Pablo, les había enviado. Ellos no sabían que iba a llegar a ser reconocido como escritura. Entonces, ellos la recibieron y era la carta de su amigo Pablo. Para ellos escritura era el Antiguo Testamento, no estas cartas. Pero entonces, como tienen la carta de Pablo, pero en aquella ocasión Pablo dijo tal cosa, metámoslo aquí, y lo metían. Y luego, cuando fusionaron las cartas, como lo he explicado ya, también ellos lo hicieron por cuestiones de tener un número redondo, 7. Para que si un día por allá había una iglesia que decía, mire, nosotros no sabemos si tenemos las cartas, ¿cuántas tienen? 7. Las tienen todas. Es que son 7. Entonces 7 era un número fácil de recordar, pero que además es un número que usted sabe que es simbólico, que hasta nosotros 2000 años después entendemos que el 7 es un número de plenitud, y por eso expresa a Dios también. Entonces, cuando ya todo eso se había hecho, unos 200 años después, es cuando la iglesia llega a reconocer que esto era escritura. Pero ya para entonces ya estaban fundidas con adiciones, con interpolaciones, que le he explicado en otras ocasiones qué significa cada uno de esos elementos. Todo eso lo tiene y ya lo tenía, pero es así como fue reconocido como escritura. Entonces, al ser reconocido como escritura, los cambios que se dieron después ya fueron muy poquitos, y la mayor parte de los que se dieron eran accidentales, es decir, eran errores que se introducían no de mala fe, sino porque, o sea, todos nos equivocamos, a pesar de que los copistas de la Biblia eran tan cuidadosos que dedicaban toda su vida a copiar las escrituras. Literalmente desde más o menos por los 10, 11 años comenzaban a copiar escrituras hasta que se morían. Toda la vida era para eso. Pero no hay, hermanos, dos de los que nosotros llamamos originales, no hay dos que sean iguales. Hay miles de testigos, que es otro nombre que se le da a lo que llamamos manuscritos o originales, y no hay dos que sean iguales. Siempre hay variaciones. ¿Por qué? Porque fueron humanos quienes los copiaron, y en esas copias se fueron introduciendo errores. Bueno, creo, hermanos, que como introducción ahí es suficiente ya para haber explicado que aquí estamos ante otra carta. Y el propósito de la carta, ahí está en el versículo 1, cuando dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Esta era una carta de recomendación y sigue todo el formato de las cartas de recomendación que se usaban en la época. Es decir, Pablo está siguiendo el formato
Igual que hoy en día, hermanos, cuando una persona viene y le pide a usted una carta de recomendación, hay un formato para hacer una carta de recomendación. Yo no sé si a usted le pedirán, ¿verdad?, cartas de recomendación, pero viera aquí en la iglesia, hermano, cuántos hermanos y hermanas vienen y piden cartas de recomendación para diferentes necesidades. Entonces todo el tiempo nos toca estar con los hermanos pastores haciendo cartas de recomendación. Pero hay un formato para eso, que no es de la iglesia, sino que es el formato estándar del idioma español, ¿no? Por medio de la presente hago constar que fulana la conozco desde hace tanto tiempo y ella ha mostrado esta conducta, honradez, dedicación, responsabilidad, por lo tanto la recomiendo para cualquier, bueno, si es para trabajo, para cualquier plaza laboral que se le pueda otorgar. Y para constancia extiendo la presente en la ciudad de San Salvador el día tal del mes tal del año tal. Ese es el formato. En esta época el formato era mucho más sencillo. Era eso que Pablo está haciendo ahí. Les recomiendo a nuestra hermana Febe. Febe, hermanos, es un nombre totalmente pagano. Febe era el nombre de una deidad de la cosmología de dioses que los griegos tenían. Recuerden que aquí estamos en Grecia, Pablo está escribiendo en Corinto y ahí vivía Febe. Y dice diaconisa de la iglesia de Cencreas. Es decir, que en Cencreas había una iglesia, como la había en Corinto también, pero ya le dije que a la zona la gente le llamaba así simplemente Corinto. Es igual, hermanos, que nosotros, por ejemplo, decimos Nueva York, decimos, pero Nueva York es chiquitito, o sea, no que sea minúsculo, no, pero pequeño en relación a todo lo que rodea a Nueva York. Pero la gente dice, Nueva York, pero ahí hay áreas grandísimas, como mucho más grandes que Nueva York, el Bronx, Queens, Long Island y una cantidad de áreas que hay. Y a todo eso es lo que nosotros le llamamos Nueva York, aunque Nueva York es chiquitito. O el caso de San Francisco, ahí sí, mire, San Francisco es chiquitito, más pequeño. ¿Qué le digo de San Salvador? Más pequeño que Santa Ana, es chiquitito San Francisco. Pero lo que ocurre es que la rodean una cantidad de ciudades mucho más grandes que San Francisco, como Oakland, por ejemplo, que solo atraviesa la bahía y ahí está enorme la ciudad de Oakland. Pero a todo eso es lo que la gente le llama San Francisco. Así era acá. Le llamaban Corinto, pero había ciudades como Cencreas que estaban al lado prácticamente y que eran parte de el alto tránsito comercial que había entre Cencreas y Corinto. Entonces Febe era diaconisa de ahí, de la iglesia de Cencreas. Entonces Febe, por alguna razón, ella va hacia Éfeso, que es donde Pablo de ahí viene y es donde él ha estado. Entonces, está enviando una carta de recomendación. Igual, hermano, es aquí. Hay hermanos que a veces dicen, mire, fíjese que me voy a tener que trasladar, hermano, por trabajo me voy a ir a Sonsonate y yo me quiero congregar allá. Entonces le hacemos una carta de recomendación para el hermano pastor de Sonsonate o de la ciudad que sea, y le decimos, por medio de la presente recomendamos al hermano fulano que ha desempeñado tales y tales privilegios en la iglesia. Se le da la carta, va por allá, la presenta al pastor, él ya sabe que va recomendado. Eso es lo que Pablo está haciendo ahora. Ahora, ¿en qué consiste la recomendación? Dice el versículo 2: les pido que la reciban dignamente en el Señor. Entonces, cuando dice dignamente en el Señor, está diciendo que la atiendan. Es que recibirla no era solamente, sí, hermana Febe, puede pasar. No era solo eso. Recibirla era hospedarla, darle alimento, todo lo que ella necesitara. Eso era recibirla. Era más que simplemente decirle, sí, hermana, puede entrar a la iglesia. Y dice que ese recibimiento tiene que ser dignamente en el Señor. Es decir, que el parámetro aquí, hermanos, es
lo que es digno dentro del Señor. Hace años, hermanos, allá en Santa Ana, cuando iniciaba la obra, hace décadas le estoy hablando, alguna vez invitábamos hermanos, hermanas que llegaban a cantar o predicadores. Y entonces en una ocasión yo le dije a los hermanos, va a predicar, no me acuerdo quién era, el hermano fulano va a venir para este culto. Entonces prepárenle una ofrenda de amor para él. Y uno de los ancianos me dijo, ¿y él cuántos hijos tiene? Me dijo. Y le dije, ¿por qué pregunta ese? Me dice, porque dependiendo cuántos hijos sean los que tiene, me dice, si tiene poquitos, le damos poquito. Pero si tiene más hijos, le damos más. No, hermano, dije, no es esa la cuestión. No es la cuestión que si tiene pocos o muchos gastos. Aquí la cuestión es que se trata de un hombre de Dios que nos viene a traer la palabra de Dios. Entonces, es por eso que nosotros queremos darle una ofrenda de amor, por ser un hombre de Dios, no porque si tiene más o menos deudas. Entonces, a eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice dignamente en el Señor. Entonces, el punto no es que mire, esta persona que viene, y Febe era de esas. Ya vamos a ver por qué. Febe, ella no era pobre, lo contrario, ella era, no podemos decir que rica, a lo mejor sí, pero por lo menos era una hermana acomodada económicamente. Pero Pablo está diciendo, recíbanla dignamente. Entonces no, es que mire cómo se viste esta hermana Febe, esta tiene plata. No, hombre, sea esta, no hay que preocuparse mucho por ella. Es que no era ese el parámetro, sino que el parámetro era la dignidad que ella tenía en el Señor, que es la que él va a describir a continuación. Porque dice, les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Es decir, que ahí los criterios mundanos no entran en cuenta, sino que es como hermanos en la fe. Oiga, préstenle toda la ayuda que necesite. Y aquí viene la razón, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Entonces, no era tanto, tiene o no tiene. Febe tenía, incluso ella no tenía necesidad que la hospedaran, pero Pablo dice, es que deben hacerlo como hermanos en Cristo que somos, por la dignidad que ella merece en el Señor. ¿Saben por qué? Porque ella ha ayudado a muchas personas, y entre esas personas que ella ha ayudado me cuento yo, dice Pablo. Es decir, que a su llegada a Corinto, Pablo se hospedó en casa de Febe. Lo que Lidia fue para Pablo en Filipos, Febe fue para Pablo en Corinto. Entonces ella fue la que desarrolló la función de patrona, porque así se llamaban las relaciones sociales de la época, de patronazgo y clientela. Entonces ella se convirtió en la patrona. Patrona no significa lo que hoy nosotros entendemos. Patrona significaba que ella era la que sostenía al apóstol, quien la hospedaba, quien le daba el alimento, que cubría todas las necesidades de él, con el fin que él pudiera dedicarse libremente a predicar el evangelio. Recuerde que fue en Corinto donde Pablo fue a hacer tiendas, pero después dice que él se dedicó ya enteramente a predicar el evangelio. Ahí es donde entra Febe, que le dice, mire Pablo, ¿y cómo es eso de que usted, siendo apóstol, está haciendo tiendas? No, usted tiene que estar dedicado totalmente a la obra. Véngase a mi casa, ya no se preocupe de andar trabajando, yo me voy a encargar. Y recuerde que Pablo no andaba solo, siempre era un equipo. Entonces Febe se hizo cargo del equipo de Pablo. Por eso le digo, pobrecita no era, igual que Lidia, pobrecita no era. Acuérdese, ella era vendedora de púrpura. Es decir, que ella era la que le vendía la ropa a los reyes, porque los reyes eran los que vestían la púrpura. Y algunos que hoy llamaríamos millonarios, esa era la clientela de Lidia. Obviamente ella no iba a ganar un poquito,
Entonces hoy Pablo dice, ella ayudó a muchos y entre ellos me ayudó a mí. Entonces, hoy recíbanla dignamente, así como ella lo merece. En el versículo 3, bueno, ahí estuvo, ahí terminó ya la recomendación, hermanos. O sea, si ahí Pablo hubiera dicho, pásenla bien, que Dios les bendiga, amén, eso hubiera sido una carta. Pero la peculiaridad de esta carta es que ahora Pablo comienza a saludar a medio mundo. Él saluda a la gente y después, como ya vimos, los que están con él, entre ellos Timoteo, envía saludos también. Pero ¿por qué esta gran saludadera? Porque esta carta va para Éfeso, para los efesios. Y allí es donde Pablo acaba de estar y es donde ha estado la mayor estadía de todo su ministerio. Él no estuvo más tiempo en otro lugar como lo estuvo en Éfeso. Entonces, él los tiene frescos, tiene claro los nombres, los recuerda. Y teniendo esta oportunidad de saludarlos, va a alargar la carta recordándose de cada uno de ellos y saludándolos. Lo valioso, hermanos, de estos saludos es que nos dejan ver cómo era la iglesia por dentro y las relaciones que Pablo tenía con todas estas personas, a los que él va a saludar. Buena parte de ellos son colaboradores de él. Y hay cosas interesantes, como por ejemplo, que entre los colaboradores que él dice que le ayudan en el ministerio, nombra 9 mujeres, solo en Éfeso. Y que él dice que trabajaron por la obra del evangelio duramente con él. Por eso es interesante los saludos, porque vemos cómo era la iglesia por dentro. Entonces dice el versículo 3: saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Bueno, esta es una pareja conocida, ¿verdad? Porque se menciona en el libro de los Hechos y en otras cartas de Pablo. Priscila y Aquila. En los Hechos tenemos la historia que es en Corinto, donde hoy Pablo está, donde precisamente los había conocido. Hoy ellos están en Éfeso, porque Pablo los mandó para allá, precisamente por lo que él está diciendo acá, que son sus compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Priscila y Aquila son mencionados 6 veces en el Nuevo Testamento, y de esas 6 veces 4 Priscila es mencionada antes que su esposo Aquila, como ocurre en este pasaje. Y eso, hermanos, no se hacía, eso no se acostumbraba, porque ellos eran esposos, pero no se acostumbraba a mencionar el nombre de la esposa antes que el del esposo. Eso es totalmente inusual. Eso está rompiendo el orden. ¿Pero por qué? Repito, de las 6 veces que Priscila y Aquila se mencionan en el Nuevo Testamento, ¿por qué 4 de ellas Priscila está adelante, antes que Aquila? Y no solo eso, sino que todas las veces, que es la mayoría, que Priscila se menciona antes que Aquila, es en cuestiones relacionadas con el ministerio, como lo está viendo aquí. Saluden a Priscila y la pone en primer lugar, antes que su esposo. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeras de trabajo en Cristo Jesús. Entonces está hablando del ministerio, por eso la pone primero. Y las únicas 2 veces donde Aquila aparece primero es cuando se refiere a temas domésticos de la casa, no del ministerio. Eso dice mucho, ¿verdad? Del papel que Priscila jugaba, y que Pablo les está llamando acá mis compañeros de trabajo. Claro, la gente que se aferra más a los prejuicios dice: no, es que mire, lo que Priscila hacía era que le lavaba la ropa a Pablo, ella era la que cocinaba para que Pablo pudiera platicar con Aquila. Entonces, bajo esa idea, ¿cómo es que Pablo ahora los llama
que ellos, esta pareja, Priscila y Aquila, son mis compañeros de trabajo en Cristo. Entonces es parte del trabajo en Cristo para Pablo lavar su ropa. O sea, es evidente que él se está refiriendo al tema del evangelio. Y note que está poniendo en primer lugar a Priscila y luego a Aquila. Y no solamente eran compañeros de él, sino que dice el versículo 4: por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. De eso no tenemos un relato en el libro de los Hechos ni en ninguna carta. ¿Cuándo fue esa ocasión que Priscila y Aquila le salvaron la vida a Pablo? Y dice que se la salvaron arriesgándola de ellos. Algunos han pensado que la ocasión pudo haber sido en el alboroto que se dio en Éfeso, precisamente, que es donde ellos están. Se recuerda cuando les agarró de la gritadera, ¿verdad? Que decían: grande es Artemisa de Éfeso, o como traduce la Reina Valera, grande es Diana de los Efesios. Que querían despedazar a Pablo y no lo hallaron. Ahí es donde algunos piensan que es cuando Priscila y Aquila arriesgaron su vida para salvar a Pablo, pero eso solo es una idea, no se puede asegurar. Tanto, dice Pablo, yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. O sea, ¿por qué Pablo estaba agradecido con ellos? Porque le habían salvado la vida. Y las iglesias están agradecidas por la misma razón, porque le habían salvado la vida a Pablo, y esa vida era valiosa, era de bendición para las iglesias de los gentiles. Entonces, por eso las iglesias estaban agradecidas con Priscila y Aquila por haber salvado a Pablo. Entonces, mire lo valiosa que era la vida de Pablo, que era de bendición para las iglesias. De tal manera que las iglesias estaban agradecidas con Priscila y Aquila por haberlo salvado. Eso significaba Pablo para las iglesias. La pregunta sería: ¿qué significas tú para la iglesia? ¿O qué significas tú para varias iglesias o para las iglesias evangélicas del Salvador? ¿Qué significas tú? ¿Un problema? ¿Un dolor de cabeza? ¿O representas una bendición? Pablo era una bendición, y por eso es que Priscila y Aquila jugaron un papel fundamental, y por eso es que Pablo, ¿cómo no les va a enviar saludos ahora? Y hay más todavía, dice el versículo 5: saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Es decir, Priscila y Aquila tenían una célula en su casa, lo que hoy nosotros llamamos célula. Ellos eran anfitriones, habían abierto la puerta de su casa. Entonces Pablo no solo saluda a los anfitriones, que son Priscila y Aquila, sino que está saludando también a los hermanos que se reúnen en la casa de ellos. Entonces vea cuán importante es para Dios los anfitriones que abren las puertas de sus casas para recibir a los hermanos. Tan importantes son que quedaron ahí para la eternidad en la palabra de Dios. Entonces, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa que usted diga: es que mire, yo tengo 8 años de ser anfitrión y a mí el pastor nunca me ha dado las gracias. Quizás ni saben. Tal vez el pastor no lo sabe y a lo mejor no te ha dado las gracias, pero Dios lo sabe. Y así como quedó escrito acá de la iglesia que estaba en la casa de Priscila y Aquila, también en el registro de Dios está la iglesia que se reúne en tu casa. Amén, gloria a Dios. Versículo 5, la segunda mitad dice: saluden a mi querido hermano Epeneto. De aquí en adelante, hermanos, todos los nombres, todas las personas que Pablo va a mencionar, se mencionan solo aquí, en ningún otro lugar. Es decir, todo lo que sabemos de estas personas es lo que Pablo dice acá. Por ejemplo, este hermano
Lo que sabemos es que Pablo lo quería mucho. Por eso dice mi querido hermano Epeneto. Y sabemos lo que dice a continuación, que es el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Si usted tiene la Reina Valera, ahí leerá que dice el primer convertido de la provincia de Acaya. Pero quiero decirle que eso se debe a un error de los manuscritos que Casiodoro de Reina utilizó. Por lo que explicaba anteriormente, ¿verdad? Que en el proceso de copiar y copiar y copiar, a veces las personas introducían errores. En algún momento cambiaron Asia por Acaya, probablemente porque en 1 Corintios 16 Pablo habla de las primeras conversiones en Acaya. Entonces probablemente eso le hizo algún cruce, algún copista, y puso que era el primer fruto de la provincia de Acaya. Por eso es que si usted quiere, revise todas las traducciones en español que pueda encontrar, y usted verá que es solamente la Reina Valera la que dice provincia de Acaya. Todas las demás dicen provincia de Asia, porque así es como dice el original. Ahora, eso es lo que sabemos, que Epeneto había sido el primer convertido en la provincia de Asia, igual que Lidia fue la primera convertida, pero de la provincia de Macedonia, ¿no? Donde estaba Filipos. Y así Epeneto fue el primero que él ganó para Cristo en la provincia de Asia. Entonces, como fue la primicia, fue el primero ganado para Cristo, entonces, imagínense cuánto Epeneto significaba para Pablo. En Asia es donde estaba Éfeso. Por eso lo está saludando y dice que lo quiere mucho. Versículo 6, saluden a María. María es uno de los nombres más comunes, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en la época. Pero esta María, a la cual aquí se hace referencia, no sabemos más que lo que dice este versículo 6. Y lo que dice Pablo es que tanto ha trabajado por ustedes. Ahí tenemos otra colaboradora de Pablo, María. Era alguien que trabajaba por ustedes, dice Pablo, es decir, por la iglesia de Éfeso. ¿Qué hacía María? No lo sabemos, pero era una compañera de ministerio de Pablo. Y por eso es que la está saludando. Versículo 7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel. Igual, hermanos, Andrónico y Junias solo aquí se menciona. Entonces, ¿qué sabemos de ellos? Lo que aquí dice. En primer lugar, Pablo lo llama mis parientes, pero ahí no se está refiriendo a parientes sanguíneos ni políticos, sino que cuando dice mis parientes se refiere a que eran judíos, paisanos diríamos nosotros ahora. Y de hecho hay traducciones de la Biblia que así lo traducen, mis paisanos, porque no se refiere a parentesco sanguíneo ni político, sino a nacionalidad, que es decir, Andrónico y Junias eran judíos convertidos al cristianismo, por supuesto. Y dice compañeros de cárcel. Ahí tiene, el libro de los Hechos no relata todo lo que Pablo vivió. Lo que tenemos es un resumen, porque por ejemplo ahí está esa ocasión que dice que Pablo estuvo en la cárcel y que Andrónico y Junias estuvieron con él, presos también. ¿Cuándo fue eso? ¿A dónde fue eso? No se sabe, porque Hechos no es la historia no es la biografía de Pablo, no es eso. El propósito de Hechos es otro. Hay cosas de Pablo que no sabemos, como esta prisión. Y dice además, destacados entre los apóstoles. Entonces note, destacados entre los apóstoles, es decir que Andrónico y Junias eran considerados como apóstoles.
como apóstoles, Andrónico y Junias. Dice, destacados entre los apóstoles. Y luego dice, y convertidos a Cristo antes que yo. Como ya dijo que son judíos, pero Andrónico y Junias son nombres griegos. Es decir, que ellos eran helenistas. Y los helenistas se comienzan a mencionar en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, varios años antes de la conversión de Pablo, que se va a dar hasta en el capítulo 9. Lo cual pues no significa que sea un año por cada capítulo, ¿verdad? Fueron unos 10 años después la conversión de Pablo. Entonces, estos se habían convertido al cristianismo antes que Pablo. Probablemente habían acompañado a Pablo a Éfeso y estaban con él, porque dice que son estimados entre los apóstoles, considerados apóstoles. Ahora, este versículo tiene una bomba. Y la bomba es la siguiente: que Junias es un nombre que puede ser masculino o femenino. Todo depende cómo se pronuncia. Si usted lo pronuncia Junías, es masculino, porque entonces viene de Juniano, es una contracción de Juniano, que es un nombre masculino. Pero si lo pronuncia Junias, como yo lo he estado haciendo, entonces es femenino. Pero como eso es pronunciación, entonces ¿cómo se debe pronunciar el nombre? Y ese ha sido un gran debate, hermanos, que si Junias era hombre o era mujer. Quiero decirle que la inmensa mayoría de lingüistas y estudiosos expertos del griego se inclinan porque era femenino. Y por esa razón piensan que ellos eran esposos, que Andrónico y Junias eran esposos entre sí. Pero hay algunos que consideran que eran dos hombres, y en ese caso pues eran solo compañeros de ministerio de Pablo y parte de los apóstoles. Entonces, ¿cuál es la bomba? La bomba es esa, de que si fuera femenino Junias, no Junías, sino que Junias, entonces significa que Pablo la está tomando como parte de los apóstoles. Pero ahí se la dejo, ahí ve usted qué hace con la bomba. Versículo 8: saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. De Amplias no sabemos nada, sino solo que se llamaba Amplias y que Pablo lo quería mucho. Versículo 9: saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo. Hasta ahí. Urbano era, hermanos, un nombre de esclavo. Urbano viene de urbano, así como nosotros decimos hoy, ¿qué decimos? El transporte urbano significa que está dentro de la urbe, dentro de la ciudad. Entonces, los esclavos que no servían en la agricultura, en el campo, arando, sembrando, cosechando, sino que trabajaban dentro de las ciudades, les ponían el nombre de urbano porque estaban dentro de la urbe. Entonces, urbano era o era esclavo o era un esclavo liberto que había logrado libertarse por medio del pago de su redención. Pero este urbano, aunque era, y usted sabe que los esclavos eran la clase social más baja que había, pero Pablo dice nuestro compañero de trabajo en Cristo. Es decir, que los compañeros de Pablo no solamente podían ser personas elevadas, como ya mencionamos a Febe, ya mencionamos a Priscila y Aquila, ya mencionamos a Lidia. También había gente que no tenía nada, ni siquiera nombre de libre. Hasta el nombre que tenía era de esclavo. Urbano, pero compañero de trabajo de Pablo, compañero en Cristo, dice.
Entonces significa, hermanos, que para poder trabajar en Cristo, en la obra de Dios, no necesariamente es de personas de alto nivel social o académico. Puede ser de la más baja condición, pero todos podemos ser útiles dentro de la obra de Dios. Y ese mismo versículo 9, después de haber saludado a Urbano, dice: y a mi querido hermano Estaquis. Igual de Estaquis solo sabemos que se llamaba así y que Pablo también lo quería mucho y que lo está saludando, nada más. Hermanos, me voy a detener hasta ahí porque ya se me acabó el tiempo, pero en la próxima oportunidad vamos a seguir con los otros saludos, y si nos queda tiempo también vamos a terminar con lo que sería esta carta de recomendación. La enseñanza fundamental que podemos aprender de todo esto es lo que le dije hace un momento, y es cómo los cristianos se relacionaban entre ellos. Se querían mucho, se recibían el uno al otro, se dignificaban en el Señor. Es decir, no lo veían como el hermanito o la hermanita o doña fulana, don fulano. No, sino que la dignidad era el servicio que ellos hacían dentro de la obra. Las funciones eran diversas, y esto significa que todos podemos tener una participación dentro de la obra de Dios, y que todo es que nos esforcemos. Y no importa si tú eres una Fede acomodada, pero que había ayudado a muchos, entre ellos a Pablo, o tal vez eres como un Urbano que no tenía nada, pero que era un compañero de trabajo en Cristo para Pablo. Seamos lo que seamos y sea cual sea nuestra condición, pongamos nuestra vida al servicio del Señor, y dentro de la iglesia siempre hay un lugar donde podemos insertarnos y servir en la obra de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos por las personas que están aquí al frente, también aquellos que a través de los medios de comunicación hoy están abriendo su corazón para creer a tu palabra, para recibir la bendición que solamente tú, Señor, puedes dar. Te ruego, Padre, que bendigas a los que hoy creen en ti, y también a los que se reconcilian. Restáurales, levántales y ayúdanos, Señor, para que todos podamos ser parte de esta familia preciosa que es tu iglesia, de tal manera que podamos querernos mucho, tener esta familiaridad, como Pablo saludaba a los hermanos y hermanas de las iglesias. Ayúdanos para que todos podamos poner en función el don que tú nos has dado, que podamos, Padre, poner en práctica lo que hoy hemos aprendido, y que, inspirados por esta palabra, hagamos lo mejor para servir dentro de tu obra y ser compañeros de trabajo en Cristo, sin importar nuestra condición social. Es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador. Amén y amén.